Hola, buenas tardes compañeros. Vamos a continuar con nuestro avance. En esta clase vamos a hacer multiplicadores de Lagrange. Es, Se trata de funciones a optimizar esta parte de multiplicadores de Lagrange. Entonces, el método de multiplicadores de Lagrange es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones multivariables sujeta a condiciones. En eso consiste este método. Entonces acá, para una función de dos variables, tenemos a nuestra función a optimizar, z igual a f de x, y, una función de dos variables. Esta está sujeta a la condición o a la restricción phi de las dos variables x, y igual a cero. Esta condición siempre tiene que estar igualada a cero para poder aplicar este método. Esta es la condición entonces. Luego se construye una función denominada función de Lagrange. Y esta función, f mayúscula, va a depender de las variables independientes de la función, o sea, x, y un multiplicador. A este lambda se le dice multiplicador de Lagrange. Este f de x, y es la función a optimizar, es esta función. Lambda es el multiplicador de Lagrange. Y este phi de x, y es esta función. Después de construir la función de Lagrange, lo que realizamos es determinar los puntos críticos de esta función de Lagrange. ¿Cómo hacemos eso? Hallamos las primeras derivadas de respecto a cada variable, o sea, x, y y lambda, y todas la igualamos a cero. Acá entonces, ¿no? Los puntos críticos se determinarán resolviendo el sistema de ecuaciones que conforman las derivadas parciales. La primera derivada respecto a x de la función de Lagrange igualada a cero. Primera derivada de la función respecto a y igual a cero. Y la primera función de Lagrange, la primera derivada respecto a lambda igual a cero. Y acá entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Y de ese sistema de ecuaciones vamos a obtener a los puntos críticos. Eso es para cuando existe solamente dos variables en la función a optimizar y una sola condición. Podemos generalizar eso un poco más a funciones de n variables. Entonces, acá, para el caso general, para el caso de una función de n variables, o sea, una función f minúscula igual a una función que depende de las variables x1, x2, x3 y así sucesivamente, xn, n variables independientes. Esta es la función a optimizar, la función donde queremos hallar máximos o mínimos. Esta función está sujeta a restricciones o condiciones. En este caso, está sujeta a m restricciones o m condiciones. Y esas condiciones son estas, cada una de estas ecuaciones. Una función phi1 que depende de las variables x1, x2 y así sucesivamente, xn, igualada a cero. Para el método, no les había dicho, siempre las condiciones igualadas a cero. Una función phi1, una primera condición, una función phi2, segunda condición, igualada a cero, una función, y así sucesivamente, ¿no? Una función phi3, phi4, phi5, hasta llegar a la mésima condición, a la condición número m, ¿no? Esta condición m que depende de las variables x1, x2, xn, igualado a cero.
Ya entonces, acá tenemos la función a optimizar y las respectivas condiciones. Cada una de las condiciones igualadas a cero. Luego de eso, construimos la función de Lagrange. Esta función de Lagrange, F mayúscula, también en algunos textos está como L mayúscula. Esta función va a depender de estas variables, x1, x2, x3 y así sucesivamente, xn, las n variables independientes, ¿no? De la función a optimizar. También va a estar constituida por los multiplicadores de Lagrange, lambda 1, lambda 2, lambda m. Este número de multiplicadores de Lagrange va a coincidir con el número de condiciones, condiciones, m multiplicadores de Lagrange. Y esa función va a ser igual a la función a optimizar, la función f, esta función, más el primer multiplicador, lambda 1, multiplicado por la función phi sub 1, esta función. Es por eso que la notación es importante. Este multiplicador tiene que estar igualado a cero, siempre. Y esa misma función va a entrar acá. Más lambda 2, segundo multiplicador, por la segunda condición, phi sub 2. Toda esta función va a ir acá. Y así sucesivamente. Lambda 3, phi sub 3, más lambda 4, phi sub 4, y así sucesivamente, hasta llegar a la condición m. Lambda m, phi sub m. Esta función va a entrar acá. Esta es la función de Lagrange. Ahora debemos hallar los puntos críticos para esta función de Lagrange. ¿Cómo hacemos? Derivamos la función respecto a todas las variables, a x1, x2 y así sucesivamente xn. También la derivamos respecto a los multiplicadores de Lagrange, lambda 1, lambda 2, lambda m. Las primeras derivadas, ¿no? Cada una de estas ecuaciones son las primeras derivadas igualadas a cero. De ahí entonces obtenemos un sistema de ecuaciones. Hay que resolver ese sistema de ecuaciones para poder encontrar los multiplicadores de Lagrange. Perdón, perdón, es los puntos críticos. Resolvemos el sistema para encontrar los puntos críticos. Y en esos puntos críticos se van a dar posiblemente los máximos y mínimos de la función a optimizar, que está sujeta a esas condiciones. Entonces, para que se comprenda mejor, resolveremos algunos problemas. Antes, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya entonces entraremos a la parte de la resolución de problemas, ¿no? En este enunciado entonces me piden lo siguiente. Un cilindro circular, recto, cerrado, con un volumen de 8,000 pies cúbicos, se construye con dos clases de material. La tapa y la base del cilindro se hacen de un metal que cuesta $16 el pie cuadrado. La cara lateral se cubre con un metal que cuesta $20 el pie cuadrado. Calcule las dimensiones del cilindro para que el costo de construcción sea mínimo. Un pequeño esquema de este problema entonces realizaremos. Nos dice, ¿no? El problema es un cono, bueno, perdón, es un cilindro circular recto y cerrado. Nos dibujaremos a ese cilindro circular.
Aquí está entonces ese cilindro. Ese cilindro va a tener sus respectivas dimensiones, ¿no? Va a tener una altura, lo podemos denominar nosotros H minúscula, y va a tener un radio, ¿no? Se va a repetir en la parte superior. Ese es el radio R. Entonces, acá me dicen perdón, me dicen que este cilindro circular recto y cerrado tiene un volumen de 8.000 pies cúbicos. Entonces, tanto R como H, sus dimensiones van a ser en pies, ¿no? Nos conviene que sean en pies. El volumen, entonces, hallaremos de este cilindro cerrado. El volumen va a ser igual al área transversal, el área de esta circunferencia, multiplicado por la altura, ¿no? Multiplicado por H. Pero el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado, ¿no? Pi multiplicado por el radio al cuadrado y eso multiplicado por h. El volumen entonces va a ser igual a pi por r cuadrado por h. Eh, Condición del problema. Me dice que ese volumen de ese cilindro circular siempre va a ser 8.000 pies cúbicos. Entonces, acá vamos a tener, ¿no? El volumen es 8.000, podemos decir por condición, el volumen es 8.000 y eso va a ser igual a pi multiplicado por r al cuadrado multiplicado por h. Esta entonces es una condición del problema. Acá, ¿no? Para algunos valores de h va a existir valores de r que hacen al volumen 8.000, ¿no? Es una condición. No queremos optimizar el volumen, sino que ya es una condición. Seguiremos leyendo el enunciado. Se construye con dos clases de material. Me dicen, la tapa y la base del cilindro se hacen de un perdón, se hacen de un metal que cuesta $16 el pie cuadrado. La tapa entonces y la base, las partes circulares, ¿no? Del cilindro, la parte de arriba y la parte de abajo, se van a hacer de un material y ese material cuesta $16 el pie cuadrado, me dicen. Eso y eso, ¿no? ¿Qué más me dicen? Que la cara lateral se va a construir con un metal que cuesta $20 el pie cuadrado. Entonces, toda la parte lateral de este cilindro, toda esa parte lateral, todo lo que está rodeando al cilindro, va a ser construido con otro material y ese material va a costar $20 el pie cuadrado. Entonces acá, ¿no? El costo total,
el costo total de la construcción de ese cilindro va a ser igual al costo de la tapa, el costo de la tapa más más la base, ¿no? Que va a estar de un solo material, la tapa y la base, más el costo de la parte lateral. Entonces, el costo total de construcción va a ser igual tapa más base. A ver, utilizaremos el enunciado. Me dice que el metal de la parte superior y de la base cuesta $16 el pie cuadrado. Entonces, esto es un precio unitario, ¿no? Me dicen cuánto cuesta por pie cuadrado. Si este precio lo multiplicamos por el área total de la base y de la tapa del cilindro, vamos a obtener esta primera parte, ¿no? El costo de la tapa más la base. Entonces, eso va a ser igual a, la primera parte va a ser igual a 16, el costo del material, multiplicado por el área total, ¿no? De la tapa y de la base. Y eso va a ser 2 veces el área de una circunferencia, ¿no? De la circunferencia de arriba o de abajo. Más el costo lateral, el costo de la superficie lateral, ¿no? Del cilindro. Eso va a ser entonces su costo, este precio unitario por pie cuadrado, multiplicado por el área, ¿no? El área de la superficie que rodea al cilindro. Entonces va a ser igual a 20 multiplicado por el área de la superficie de ese cilindro, ¿no? La superficie lateral. Pero, a ver, lo haremos aparte, esto de acá. Esto es la tapa o la base. Esto tiene un radio R. Ese es su radio. Y el área de esa superficie va a ser el área de una circunferencia. Y eso es igual a pi multiplicado por R al cuadrado. Eso para la base o para la tapa. Y para la parte lateral del cilindro, si lo cortamos a la mitad, digamos por acá, este cilindro, si lo cortamos por acá y lo desglosamos, lo que nos va a quedar va a ser un rectángulo, ¿no? La superficial, desglosarlo va a quedar un rectángulo. ¿Cuál va a ser las dimensiones de ese rectángulo? En primer lugar, vamos a tener la altura que vale h. Esa va a ser una dimensión, ¿no? La altura. Y toda esta parte, toda esta longitud. ¿Cuánto va a ser esta longitud? Va a ser el perímetro, ¿no? El perímetro de la circunferencia. Y ese perímetro, el perímetro de esta circunferencia es 2 multiplicado por pi y multiplicado por r, ¿no? Todo eso vale 2 multiplicado por pi y multiplicado por r minúscula. Entonces ahí tenemos, esta es la superficie lateral. Acá tenemos entonces el área de un rectángulo, va a ser igual a la base por la altura, ¿no? 2 multiplicado por pi, multiplicado por r, y eso multiplicado por h. Eso va a ser las respectivas áreas. El costo total también lo denominaremos como, bueno, directamente lo reemplazaremos luego
El costo total, reemplazando esos valores, va a ser igual a 16 por 2. 16 por 2, ¿cuánto es? 16 por 2 va a ser 32, ¿no? 32 multiplicado por el área de la circunferencia, pi r cuadrado. Pi por r al cuadrado, más, más, más 20 veces multiplicado por 2 pi por r y por h. Este entonces sería el costo total en función al radio y a la altura. Un poco mejor lo reescribiremos, 32 pi r cuadrado más 40, ¿no? 40 pi por r y por h. Y a esta ecuación que hemos encontrado la denominaremos como la ecuación número 1. El costo está en función a el radio y la altura. Ya, entonces acá, a ver, a la condición, ¿no? Esta es la condición, la denominaremos como la ecuación número 2. Sea cual sea, hallemos las dimensiones del radio y la altura, su volumen siempre tiene que ser igual a 8000, ¿no? 8000 pies cúbicos. Ya entonces, más, a ver, leeremos un poco más el enunciado. La tapa y la base del cilindro se hacen de un metal que cuesta 16, ¿no? La cara lateral cubre un metal que cuesta 20. Ya hemos analizado esa parte. Y me pide acá calcular las dimensiones del cilindro. R y H me piden hallar para que el costo de construcción sea mínimo. ¿Cuál es la función a optimizar entonces? La función a optimizar va a ser la ecuación 1, ¿no? Me piden que el costo sea mínimo. Las dimensiones de R y H para que el costo sea mínimo. Entonces acá podemos escribir que nuestra función a optimizar va a ser el costo y va a ser igual a 32 pi por r al cuadrado más 40 pi por r por h. Y tenemos también solamente una condición. La condición es de la ecuación 1, ¿no? Esta es la ecuación 1. Y la condición es que se cumpla esta condición, ¿no? Pero para multiplicadores de Lagrange les había dicho, ¿no? Que la condición siempre tiene que estar igualada a 0. Entonces, para manejarlo un poco mejor, este 8000 al otro miembro con signo cambiado. Y la condición 2 o la ecuación 2 podemos reescribirlo como pi por r cuadrado por h menos 8000. Entonces, la condición va a ser pi por r al cuadrado por h menos 8000 igual a 0. Esta es entonces la función condición, ¿no? Ese es phi. Una vez que hayamos identificado cuál es la función a optimizar y cuáles son las condiciones, construimos la función de Lagrange, que entonces decimos la función de Lagrange, podemos denominarlo f. Esta función f lo vamos a analizar ahora de qué variables depende. Eso va a ser igual a la función a optimizar, en primer lugar, en primer término, o sea, toda esta parte, 32
pi r cuadrado más 40 pi por r y por h. La función a optimizar más un multiplicador para la primera condición y la única condición, ¿no? Un phi multiplicado por la condición igualada a 0. O sea, toda esa expresión. Pi por r cuadrado por h menos 8.000, ¿no? Entonces acá la función de Lagrange va a depender de las variables que es el radio, la altura y el multiplicador lambda, ¿no? Y el multiplicador lambda. A esta ecuación denominaremos como nuestra ecuación número 3. Tenemos que hallar luego los puntos críticos de esa función, de la función de Lagrange. Entonces acá podemos decir, hallando los puntos críticos, los puntos críticos, tenemos que hallar la primera derivada respecto a cada variable e igualarla a 0. Tenemos que hallar la primera derivada de f mayúscula respecto de r y eso va a ser igual a, derivamos toda esa expresión respecto a r. Acá entonces existe una función de r, la derivamos. Su derivada va a ser r cuadrado, ¿no? La derivada de r al cuadrado es 2 veces r. Con este 2, con este 32 por 2 va a ser 64, ¿no? 64 multiplicado por pi y multiplicado por r, más 40 veces pi por h, ¿no? Más 40 pi por h. La derivada de r es 1. Y luego más derivamos esa expresión respecto a r. ¿Cuál es su derivada? Va a ser lambda 8000. Su derivada va a ser 0 de esta constante. Pi r cuadrado h de r cuadrado. Su derivada va a ser 2 veces r, ¿no? Entonces la derivada de toda esa expresión va a ser 2 veces r multiplicado por pi, multiplicado por h, multiplicado por lambda, ¿no? 2 veces r, derivada, pi, h y lambda. Esa es la primera derivada respecto a r. Debemos hallar luego la primera derivada de la función respecto a la segunda variable, o sea, respecto a h. Acá entonces 32 pi r cuadrado se mantiene constante en la derivada, ¿no? Y la derivada de una constante es 0. 40 pi r h. Su derivada va a ser 40 multiplicado por pi y multiplicado por r, ¿no? Por r. Y la derivada de h es 1. Más lambda veces pi por r al cuadrado, ¿no? La derivada de h es 1 y la derivada de una constante es 0. Esta sería entonces su derivada. De esa función, su derivada es esa expresión, ¿no? Y finalmente tenemos que hallar la derivada primera de la función de Lagrange respecto al primer multiplicador. Phi de lambda va a ser igual a, entonces acá, todo esto es constante, su derivada va a ser 0. La derivada de phi, perdón, la derivada de lambda respecto a lambda va a ser 1. Y lo que nos va a quedar es toda esta parte, ¿no? Nos va a quedar pi por r cuadrado por h menos 8000.
Entonces, esas serían las primeras derivadas respecto a cada variable y respecto a los multiplicadores. Todas esas derivadas tenemos que igualarlas a cero para hallar los puntos críticos de la función. Denominaremos entonces esta ecuación la ecuación A denominaremos, la ecuación B a la segunda y la ecuación C a esta otra. Tenemos entonces acá un sistema de ecuaciones. Tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones y al resolver el sistema hallamos a los puntos críticos. ¿Qué es lo que podemos realizar? Desde esta parte es la más complicada, resolver el sistema, porque a veces se trata de un sistema no lineal y un sistema no lineal es un poco complicado de resolver. Acá posiblemente en muchos ejercicios em, tardemos más tiempo. ¿Qué es lo que podemos realizar entonces acá? A ver, las variables R y H eran las variables principales, ¿no? Las variables independientes de la función. Y lambda es el multiplicador de Lagrange. Lo que generalmente se hace para resolver este sistema es de las primeras derivadas respecto a las variables independientes, de esas primeras derivadas se intenta eliminar a los multiplicadores de Lagrange. En este caso serían de estas dos ecuaciones, ¿no? Se intentaría eliminar a los multiplicadores de Lagrange. Haremos eso entonces. ¿Qué es lo que podemos realizar? A lo que estoy viendo, lo que podemos hacer es, podemos multiplicar la ecuación A, miembro a miembro, podemos multiplicar por R. Y a la ecuación B, podemos multiplicar miembro a miembro por, por 2 veces H. Veremos qué es lo que pasa. Acá y acá entonces. Multiplicamos por R la primera ecuación. En el lado izquierdo, ¿no? Distribuimos ese R a cada término. Y lo que vamos a obtener es 64 pi r cuadrado más 40 pi por r y por h, ¿no? Más 2 pi, un poco reescribiéndolo, r cuadrado por h y por lambda, igualado a cero, ¿no? Esa es la ecuación A. La ecuación B multiplicaremos por 2 veces h. Entonces, este 2 multiplicado por este 40 va a ser 80, ¿no? 80 pi r por h más 2h multiplicado por esta expresión. Va a quedar 2 veces, un poco reordenando, pi r cuadrado multiplicado por h y multiplicado por lambda, ¿no? Igual a 0. Entonces, tenemos acá otras dos ecuaciones. Podemos denominar A' y B', ¿no? Entonces, de ambas ecuaciones podemos restar para eliminar a este factor y para eliminar a lambda, al multiplicador de Lagrange. Entonces, restando ahí esas dos ecuaciones, ¿qué es lo que va a resultar? A ver, 6 pi r cuadrado, 64, perdón, 64 pi
por R cuadrado, único término, 40 pi RH, 80 pi RH, la resta de ambos, ¿no? Términos semejantes. La resta va a ser negativo 40 pi por R y por H. Y la resta de esos dos términos, ¿no? Que como se tratan del mismo término, se simplifican, ¿no? Se eliminan. Todo eso igualado a cero, ¿no? 0 menos 0 es 0 en el lado derecho. Entonces, ya hemos eliminado al multiplicador de Lagrange. A ver, un poco intentaremos reescribir todo eso. ¿Qué es lo que podemos realizar? A lo que veo, podemos factorizar un R de ambos términos de la ecuación que hemos obtenido de ahí. Haremos eso. Factorizaremos R. Lo que me va a quedar es 64 veces pi menos 40 veces pi multiplicado por h igual a 0. Entonces, para que la igualdad se verifique, una posible alternativa es que R sea igual a 0 o conectivos lógicos o entonces, o que 64 menos 40 veces pi por h. Acá me falta, ¿no? Acá me falta un R. 64 pi por R sería 64 pi R cuadrado, 40 pi R H, ¿no? Al distribuirlo. 64 pi por R menos 40 pi por H sea igual a 0, ¿no? Que este factor sea igual a 0 o que el otro factor sea igual a 0. Entonces acá, de acá, podemos despejar a R, digamos. Este término, el otro miembro con signo cambiado, R va a ser igual a 40 por pi por H positivo y todo eso dividido entre 64 veces pi, ¿no? Al despejar R. Acá simplificamos un poco. Esta es una primera alternativa, que R sea igual a 0. Y la segunda alternativa es que acá simplificamos. 40 entre 64 va a ser un valor. Y entre pi se simplifican, va a ser 1 la división. 40 entre 64, ¿cuánto es? 5 octavos. 5 octavos, ¿no? Va a ser 5 octavos. Entonces, otra posible solución es que R sea 5 octavos de H. Entonces, ya tenemos ahí, ¿no? Dos posibles puntos críticos, dos posibles condiciones. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa con R igual a 0? En primer lugar, ¿no? El volumen del cilindro va a ser 0 para un radio igual a 0. Entonces, esta condición no se va a verificar, ¿no? Además, en la tercera ecuación, en la ecuación número C, si reemplazamos este valor de R igual a 0 acá, solamente nos va a quedar menos 8000 igual a 0, ¿no? Y eso es falso. Entonces, este primer punto crítico descartamos, ¿no? Esto no verifica la ecuación C. Y a ver, de este otro, R igual a 5 octavos de H. Podría ser, ¿no? Entonces, este valor, toda esta ecuación, en vez de R, reemplazamos 5 octavos de H en la ecuación C, la ecuación que no hemos utilizado.
Decimos entonces acá, en la ecuación C, ¿qué es lo que nos va a quedar? Ya, a ver, la ecuación C entonces es esta ecuación. Esa es la ecuación C. Acá, para hacerlo un poco más ordenado, para R igual a 5 octavos de H en la ecuación C, vamos a obtener pi por R cuadrado multiplicado por H, pero H es 5 octavos de... No, estoy mal, no, estoy mal. R es 5 octavos de H. Sería acá 5 octavos de H, que es R, eso elevado al cuadrado, multiplicado por H, menos 8, 8000, ¿no? Igual a 0. Entonces, acá tenemos una ecuación con una incógnita. La incógnita es H, ¿no? Podemos obtener H de esa ecuación. Acá entonces, reescribiéndolo un poco mejor, sería 25 sobre 64 pi multiplicado por H al cubo, igual a 8000, ¿no? Ese 8000 al otro miembro. Podemos despejar H al cubo de esa ecuación. H al cubo va a ser igual a 8000 por 64 entre 25, así, ¿no? 8000 por 64 entre 25 veces pi. ¿Cuánto es todo eso? H va a ser igual a... Auxi ¿Cuánto es en la... radianes. En radianes, claro. Siempre se trabaja en radianes para calcular longitudes en radianes. Igual, ¿no? Eso no influye mucho porque al final no estamos trabajando con funciones trigonométricas. En funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cuando manejamos ángulos, ahí sí influiría. Radianes o grados sexagesimales. Esos tres números, ¿cuánto es la multiplicación y la división? Auxi me sale 6518.99. En fracciones, 8000 por 64 entre 25. A mí me sale esos tres números nomás. 20.480 dividido entre pi. Eso es h al cubo. Ahora de ahí em, obtenemos, o bueno, sacamos raíz cúbica, miembro a miembro, y ese va a ser el valor de h. Raíz cúbica de 20, 40, 80 dividido entre pi. O expresándolo un poco mejor, sería, ¿no? Raíz cúbica de 20.480. Eso es, ¿cuánto es? Ya, parece que está mejor manejarlo de esta manera. Esto lo borramos. 25 veces pi. 25 veces pi. Lo de arriba nomás, la multiplicación. 8000 por 64 es 512.000. 000.
La raíz cúbica ahora de esa expresión va a ser la raíz cúbica del numerador, ¿no? Dividido entre la raíz cúbica del denominador. Raíz cúbica de 25 veces pi y la raíz cúbica de 512.000. Entonces, h en el numerador es mejor manejarlo porque esta raíz cúbica es una raíz cúbica perfecta. Es un número entero, me parece. Ese número es 80. En el numerador y en el denominador, raíz cúbica de 25 multiplicado por pi. Entonces, ahí se da un punto crítico, cuando h es ese valor. Ahora, para ese valor de h, obtenemos el valor de r, ¿no? De esta ecuación, pero r era igual a 5 octavos de h. Ya conocemos el valor de h, podemos conocer el valor de r. Acá decimos entonces, pero r es igual a 5 octavos de h. Y el valor de r va a ser igual a 5 octavos de esa expresión. 80 dividido entre raíz cúbica de 25 por pi. Acá entonces la división de 80 entre 8 va a ser 10, ¿no? Y 10 multiplicado por 5 va a ser 50. Entonces el radio va a ser igual a 50 entre raíz cúbica de 25 veces pi. Esas entonces son las dimensiones en donde se dan los puntos críticos para la función de Lagrange. Y en esos puntos existe un extremo condicionado. Ya estamos terminando. Entonces, ya conociendo el radio y la altura, podemos verificarlo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser el volumen? Tiene que ser igual a 8000, ¿no? Esta es la ecuación C o la condición, pi r cuadrado por h. Entonces eso es pi por 50 raíz cúbica de 25 por pi elevado al cuadrado multiplicado por h. H es 80, ¿no? 80 dividido entre raíz cúbica de 25 multiplicado por pi. Toda esta operación tendría que salir igual a 8000, ¿no? Si sale eso, entonces las dimensiones están correctas, ¿no? Son las adecuadas. Verifica nuestra condición. A ver. Pi acá va a ser 50 al cuadrado multiplicado por 80. Y en el denominador va a ser, ¿no? Esta parte, esta raíz cúbica al cuadrado multiplicado por esta raíz cúbica, va a ser simplemente, ¿no? 25 multiplicado por pi, el denominador. Entonces, pi con pi, 50 al cuadrado, 80 y 25, ¿no? Sale 8000. 50 al cuadrado por 80 entre 25. Sí sale, ¿no? 8000. Entonces, las dimensiones verifican nuestra condición, la ecuación C, ¿no? Hallaremos el costo para esas dimensiones. El costo va a ser igual a, vamos entonces a nuestra ecuación número 1. Decimos acá de la ecuación 1,
de esta ecuación, el costo en función a R y a H, el costo es 32 veces pi multiplicado por R. R es 50. 50 raíz cúbica de 25 por pi. Eso elevado al cuadrado. Más 40 multiplicado por pi, multiplicado por el radio, 50 raíz cúbica de 25 por pi. Y eso multiplicado por h. H era 80 raíz cúbica 25 por pi. ¿Ese valor cuánto es? Son larguitos ejercicios estas aplicaciones de multiplicadores de Lagrange. Y cuando existen más condiciones, se vuelve más larguito. En especial la resolución del sistema de ecuaciones para hallar los puntos críticos. Eso es la parte más larga siempre. Este valor es, ¿cuánto es? 32 por pi, 50 entre la raíz cúbica, 25 por pi, elevado al cuadrado, 40 por pi por 5 por pi, elevado al cuadrado. Ya entonces a mí me sale, así no exacto, 9600 multiplicado por raíz cúbica de 25 por pi. Ese es el costo total de la construcción del cilindro con esos materiales. Y eso aproximadamente es una cantidad grande, ¿no? 41.111.93 dólares. El volumen era grande, ¿no? El volumen era 8.000, ¿no? 8.000 pies cúbicos. Esta es entonces nuestra solución. El costo mínimo para para esos materiales. Las dimensiones entonces son R igual a 50 raíz cúbica de 25 pi. Altura es igual a 80 raíz cúbica 25 por pi. Y el costo total de construcción es 9.600 o bueno, 41.111.93 dólares. Esa es nuestra solución. Ya entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Preguntas? Un problema larguito, ¿no? Multiplicadores de Lagrange así siempre es.
Ya entonces haremos otro problemita. Este problema ya lo tengo resuelto para así hacerlo un poco más rápido. Yo les voy a explicar nomás. Tenemos acá entonces, nos dicen acá, ¿no? El enunciado, el cono z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado es la ecuación de un cono, es cortado por el plano z igual a 1 más x más y, formando una curva C. Hay en los puntos de C que estén más próximos y más alejados al origen. Acá entonces una gráfica rápida podemos realizar. Nuestro sistema de coordenadas cartesiano, X, Y, Z. Lo más rápido posible, X, Y y Z. Me dicen que esta es la ecuación de un cono. Podemos graficar a esa superficie. A ver. Más o menos así, ¿no? Un conito. Este conito también puede, ¿no? Repetirse en la parte de abajo. De esta manera. Así puede continuar. Así más o menos es la ecuación de esa superficie. Para no confundirnos mucho. Ahí, ¿no? Ahí más o menos. Para poder entenderlo. Su eje está en el eje Z, X, Y, Z. Entonces, a ese cono circular le corta un plano. Más o menos así puede ser, ¿no? El planito. Digamos que es ese. Entonces, al cortar el plano al cono, se va a formar una curva, ¿no? Puede ser esta curva. Puede formarse varias curvas al cortar con un plano. Una opción es que sea S. Una mejor, más pronunciada es que sea así, como una elipse en el espacio, ¿no? O también si lo cortamos por acá, puede formarse algo así, como una hipérbola, ¿no? Solo nos dicen que se corta y forma una curva C. Esa curva C me piden hallar los puntos de la curva C que estén más próximos y más alejados al origen. Entonces, de todos los puntos que están en esta curva C, va a existir siempre uno que esté más próximo al origen en distancia y uno que esté más alejado, ¿no? Acá podemos hacerlo acá, ¿no? Este puntito, por ejemplo, y este puntito. Este va a ser el más próximo y este el más alejado, ¿no? Podría ser simple vista. Entonces, tenemos acá CAP, decimos CAP, un punto de la curva C, un punto cualquiera de esa curva. La distancia de ese punto al origen va a ser igual a ¿no? La distancia de un punto a otro punto es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Podemos elevar al cuadrado miembro a miembro. R cuadrado entonces va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Luego decimos, optimizar la función distancia, optimizar esta función es equivalente a optimizar la función distancia al cuadrado.
Este es un pequeño artificio para que no se nos complique más adelante. Optimizar esta función es lo mismo que optimizar esta función. Nosotros queremos optimizar la función raíz cuadrática, ¿no? Perdón, la distancia de ese punto al origen. Es mejor, entonces, más conveniente optimizar esta función, la raíz al cuadrado, la distancia al cuadrado. Luego, identificamos a nuestras funciones. ¿Cuál es nuestra función a optimizar? La distancia al cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Nuestra función a optimizar. ¿Cuáles son las condiciones? Que este punto, el punto cuyas componentes son X, Y, Z, pertenezcan tanto a la superficie, o sea, al cono, también que pertenezcan al plano, ¿no? Que este punto que hallemos pertenezcan a ambas superficies, que se verifiquen ambas condiciones. Luego ya tenemos a nuestra función a optimizar y a nuestras dos condiciones. Es lo más importante del método. Una vez hecho eso, nos construimos nosotros nuestra función de Lagrange. Entonces, la función de Lagrange va a ser igual a la función a optimizar, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, más el multiplicador 1 multiplicado por la primera condición, ¿no? La primera condición siempre igualada a 0. Más el multiplicador 2 multiplicado por la segunda condición. Ahora de esta función, de la función de Lagrange, obtenemos los puntos críticos. ¿Qué es lo que hacemos? Hallamos las primeras derivadas respecto a las variables y respecto a los multiplicadores de Lagrange. Son estas derivadas, entonces luego igualamos a 0 cada una de ellas. Entonces, después de eso, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones para poder hallar a los puntos críticos. Fíjense acá, la ecuación 4 y la ecuación 5 son respectivamente las condiciones, ¿no? Son la ecuación del cono y la ecuación 5 es la ecuación del plano. Esto siempre se va a verificar. Entonces, resolvemos el sistema. ¿Qué es lo que podemos realizar? Esta es la parte más complicada, como les había dicho, resolver el sistema. Lo que podemos realizar es de 1 y 2, podemos restar. Acá entonces sería 2x menos 2y, 2 lambda 1x menos 2 lambda 1y, lambda 2 menos lambda 2, 0, ¿no? Les había dicho también, ¿no? Que de estas tres primeras derivadas respecto a las variables independientes, de esas tres ecuaciones intentamos eliminar a los multiplicadores de Lagrange. Entonces acá, ¿no? Restando 1 y 2, obtenemos esta ecuación. De esta ecuación podemos factorizar acá al 2, x menos y nos quedaría. Y de estos otros dos términos podemos factorizar 2 lambda 1, x menos y, ¿no? Nos quedaría igual a 0. X menos y, factor común. 2 y 2, factor común. Factorizamos. Lo que nos quedaría sería 2x menos y multiplicado por 1 más lambda 1, ¿no? 1 y lambda 1 nos quedaría al factorizar. Entonces, acá ya está en multiplicación. Para que esta igualdad se verifique, existen dos posibles alternativas, ¿no? Una posible alternativa es que x sea igual a y de este factor. Y otra alternativa es que 1 más lambda 1 sea igual a 0, ¿no? O lambda 1 sea igual a menos 1. Tenemos entonces de acá posibles puntos críticos que podemos hallar con esas ecuaciones. Luego, ¿qué es lo que podemos realizar?
una opción es que de estas dos ecuaciones, de 2 y 3, sumemos para eliminar a lambda 2. Sumemos miembro a miembro. Será entonces 2y más 2z, 2 lambda 1y menos 2 lambda 2z, ¿no? Lo que nos quede. Entonces acá, ¿no? Sumando 2 y 3 tenemos 2y más 2z, 2 lambda 1y menos 2 lambda 1z, igual a 0. Acá entonces multiplicamos miembro a miembro por 1/2 para eliminar ese 2. Es un factor de cada término, ¿no? Lo eliminamos. Y más z nos quedaría. Y de estos dos términos, lambda 1 factorizamos. Y menos z nos quedaría. Eso igualado a 0. Ecuación C denominaremos. Luego, ¿no? Podemos decir, este lambda 1 menos 1 de la ecuación A, lo reemplazamos en la ecuación C. Tendríamos entonces acá y más z más menos 1 multiplicado por y menos z, igual a 0. Y acá, ¿qué es? Simplifica. Ese menos 1 lo distribuimos dentro del paréntesis. Tendríamos entonces negativo y, positivo y. Esos se simplifican, ¿no? Y acá sería positivo z, 2 veces z igual a 0. De acá entonces z es igual a 0. ¿Qué es lo que realizamos luego? Este valor de z igual a 0 lo reemplazamos en la ecuación D. En la ecuación D. En la ecuación 4, perdón, acá. Z igual a 0 lo reemplazamos en la ecuación 4. Lo reemplazamos acá. Z igual a 0. Solamente obtendríamos, ¿no? Que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Acá entonces, ¿no? Reemplazando d en 4, x cuadrado más y cuadrado igual a 0. De acá entonces, de esta ecuación, ¿qué valores puede tomar x y y para que se verifique la igualdad? Los únicos valores que puede tomar x y y es que x sea igual a 0 y y sea igual a 0 para que se verifique la igualdad. Con otros valores de x y de y no va a satisfacer la igualdad. Entonces aquí tenemos un posible punto crítico. 0,0,0, ¿no? Es el posible punto crítico. Pero este punto crítico no satisface la ecuación 5. Volvemos a la ecuación 5. Veremos entonces acá. X0, Y0 y Z0. 0, 0, 0, ¿no? Sería 1 igual a 0. Y eso no puede ser verdadero, ¿no? No satisface la ecuación 5. Entonces, ese punto crítico descartamos. El punto 0, 0, 0. No va a pertenecer al plano, en otras palabras, ¿no? No pertenece al plano. Ya entonces, con esto, ¿no? Todo este punto lo hemos obtenido de este valor, ¿no? De lambda igual a menos 1, de la ecuación A, todo este procedimiento, ¿no? Lambda igual a menos 1. Entonces, decimos, ¿no? Que lambda 1 igual a menos 1 no puede ser distinto de 0, entonces. ¿Cuál es la otra opción que nos quedaba? Que x sea igual a y, la ecuación B, ¿no? Entonces, de esa ecuación de x igual a y, reemplazamos en las ecuaciones 4 y 5. Reemplazamos acá, x igual a y. Acá, ¿no? En vez de y, lo reemplazamos por x en ambos. En la ecuación 4 y 5. Volvemos a nuestro problema. Acá entonces, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado sería, pero y es igual a x, más x cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación 4. X más y tendría que ser y igual a x
x más x menos z más 1 igual a 0. Tenemos un sistema de ecuaciones acá de 2 por 2. Un poco simplificando eso, 2x cuadrado, este negativo z cuadrado al otro miembro con signo positivo, positivo z cuadrado. Y de acá, x más x, 2 veces x, ¿no? 2 veces x más 1. Y este z al otro miembro con signo cambiado. Tenemos ahí un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Podemos resolverlo. Esto entonces, beta, z, lo reemplazamos acá. 2x cuadrado igual a 2x más 1 elevado al cuadrado sería, ¿no? Ahora sí, acá tenemos una ecuación con una incógnita. Podemos hallar a x. Desarrollamos este binomio. El primero al cuadrado, 2x al cuadrado va a ser 4x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 4x, más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1. El desarrollo de ese binomio. Luego acá, ¿no? Términos semejantes. 2x cuadrado, 4x cuadrado, ¿no? 2x cuadrado nos quedaría en el lado izquierdo, bueno, el lado derecho, lado derecho. 2x cuadrado más 4x más 1 igual a 0. Polinomio de grado 2 respecto a x, utilizamos la formulita. X va a ser igual a menos b, menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 4ac. 4a que vale 2 y c que vale 1. Todo sobre 2 veces a. 2 multiplicado por 2, ¿no? Esta parte de la raíz vale 8, lo que está adentro. Menos 4 más menos raíz de 8 sobre 4. Es lo que nos quedaría, nuestro punto crítico, ¿no? Pero ese raíz de 8, ¿no? Operaciones algebraicas podemos realizar ahí. Podemos reescribirlo como 4 multiplicado por 2. Pero eso también podemos reescribirlo como la raíz de 4 por la raíz de 2. Y la raíz de 4 vale 2, ¿no? Raíz de 8, entonces podemos reescribirlo como 2 raíz de 2. Distribuimos un cuarto. Acá y acá nos quedaría menos 1 más menos raíz de 2 sobre 2. Estos entonces son los posibles puntos críticos. Ya entonces reemplazamos, ¿no? Un primer punto crítico, x1 igual a menos 1, la parte positiva, más raíz de 2 sobre 2. Nuestra condición, ¿no? Habíamos dicho que x era igual a y. Entonces, y1 va a ser igual a menos 1 más raíz de 2 sobre 2. También habíamos dicho que z era igual a 2x más 1. Reemplazamos el valor de x que ya hemos hallado. 2 multiplicado por x1 más 1, ¿no? Entonces, un posible punto crítico va a ser p sub 1 y sus componentes son estas, ¿no? Menos 1 más raíz de 2 sobre 2, menos 1 más raíz de 2 sobre 2. Y al realizar esta operación, tendríamos así, ¿no? Menos 2 más 1 es menos 1. 2 multiplicado por un medio es 1, ¿no? Solamente nos quedaría raíz de 2. Esta parte de z1 entonces podemos reescribirlo como menos 1 más raíz de 2. Ese es el punto crítico entonces, un punto crítico. Primero, calculamos la distancia al origen, ¿no? Es lo que nos interesaba. Hallar, maximizar o minimizar, ¿no? La distancia al origen. Ya entonces va a ser la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado, menos 1 más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, menos 1 más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, más menos 1 más raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Cada uno de esos componentes al cuadrado. Todo esto ya va a ser un número. Ese número aproximadamente va a ser 2 menos raíz de 2, o aproximadamente como 0,5857.
Este punto va a pertenecer a la curva, va a pertenecer al cono y al plano. Y ese punto, su distancia al origen es este, 0,5857. Algo similar hacemos para el segundo punto crítico, tomando el signo negativo, menos 1 menos raíz de 2 sobre 2. Acá entonces tenemos, ¿no? X2, nuestro punto crítico. También de nuestras condiciones era y igual a X, ¿no? Una condición. Y sub 2 va a ser igual a menos 1 menos raíz de 2 sobre 2. Y z, otra condición era que 2x más 1, ¿no? Z igual a 2x más 1 para obtener a z. Z sub 2 entonces va a ser igual a 2 multiplicado por x, por este valor, más 1. Al distribuir k y acá, realizar operaciones, negativo 2, positivo 1, negativo 1, ¿no? 2 por este 2, por este 1 medio, se va a simplificar, lo que nos va a quedar negativo raíz de 2. El punto crítico, entonces, sus componentes son x2, y2, z2. Ya tenemos las componentes, podemos calcular la distancia al origen. Va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado, ¿no? Primer componente al cuadrado, segundo componente al cuadrado y tercer componente al cuadrado. Aproximadamente este valor, al simplificar, va a salirnos 2 más raíz de 2. Y esto aproximadamente es 3.1414. Entonces, comparando los ambos, la distancia 1 y la distancia 2. Este es el menor, ¿no? 0,5857 es el menor y este es el mayor. Por lo tanto, podemos decir que en el primer punto crítico que hemos hallado, sus componentes son estos, está más próximo al origen y su valor es 2 menos raíz de 2. Y el segundo punto crítico que hemos hallado está más alejado del origen, ¿no? Y su valor es 2 más raíz de 2. Y esa sería entonces nuestra solución. Ustedes lo pueden verificar. Ambos puntos van a pertenecer tanto al cono como al plano. Ya entonces de este ejercicio, ¿tienen alguna duda, pregunta? Han visto, ¿no? La parte más complicada es resolver el sistema. Plantearnos la función de Lagrange es lo más sencillo. ¿Dudas, preguntas? Ya entonces, compañeros, acá dejaremos nuestra clase. Quería avanzar una parte más, pero el tiempo no nos dio. Se trata de cambio de sistemas. ¿Cómo hacemos ahora? Quería hablarles del sistema de coordenadas cartesianas, que generalmente siempre trabajamos en este sistema. ¿Qué hacemos? El tiempo también ya no da, ¿no? Ya es muy poco tiempo. Ya, entonces acá un poco les hablaré. Generalmente nosotros trabajamos en el sistema de coordenadas cartesianas. En este sistema de coordenadas manejamos longitudes, ¿no? Manejamos una longitud en X
que generalmente es esta. Esa longitud en X. Manejamos una longitud en Y, que es esa longitud. Y manejamos una longitud en Z, ¿no? Es esa longitud. Esa longitud. Y con esas tres podemos ubicar a un punto en el espacio. Este X de acá, esta longitud de de este prisma rectangular, se va a repetir acá, ¿no? Eso va a ser X también. El valor de Y va a ser también esta parte, ¿no? De acá o de acá va a valer el valor de Y. Y desde acá, desde el plano XY hacia arriba, es el valor de Z, ¿no? Directamente lo escribiremos aquí. Ese es el valor de Z. X, Y y Z. X, Y y Z. Con esos tres podemos ubicar a cualquier punto que se encuentra en el espacio. Cualquier punto del espacio podemos referenciar a través de esas tres longitudes, ¿no? A través de un sistema de coordenadas cartesiano. Y generalmente este sistema de coordenadas, nosotros manejamos muchas superficies, muchas ecuaciones de este sistema en estas coordenadas. Las ecuaciones de muchas superficies están expresadas en este sistema. Acá tenemos, por ejemplo, un paraboloide que se encuentra en el espacio. Un paraboloide es una superficie. Cada punto de esta superficie, ¿no? Va a tener sus respectivas coordenadas. Una coordenada en X, una coordenada coordenada en Y y una coordenada en Z. Y cada punto, ¿no? Lo manejamos en este sistema en forma rectangular con estas longitudes X, Y y Z. Cada punto que se encuentra en esta superficie. Y su respectiva ecuación, ¿no? Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Tiene una coordenada en X, en Y y en Z. Cada punto de esa superficie, en X, en Y y en Z. X es esta longitud, Y es esta longitud y Z es la altura, ¿no? Y generalmente la tercera componente, Z, depende de las dos primeras, ¿no? En funciones. Ya, pero existen otros sistemas de coordenadas, como está el sistema de coordenadas cilíndrico. En este sistema de coordenadas no manejamos las coordenadas X, Y y Z, sino lo que manejamos son un ángulo, que lo denominamos tita, un radio, que lo denominamos R, que se encuentra en el plano XY, y una altura, lo denominamos Z. Este mismo punto que se encuentra en coordenadas cartesianas, lo podemos expresar en un nuevo sistema de coordenadas, manejando el ángulo tita, el ángulo R y el ángulo y la altura Z. Y hay una relación entre estos sistemas. Acá se forma 90 grados. Entonces, en el sistema de coordenadas cartesianos era esta longitud, ¿no? Esta longitud era X. Esta longitud de acá era Y. Y la altura Z, ¿no? Que no varía en el sistema cilíndrico. Acá entonces, fíjense, el coseno de tita podemos obtener de ese triángulo rectángulo que se forma acá, en ese prisma rectangular.
El coseno de tita va a ser igual a el cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es R, ¿no? X sobre R. De acá despejamos a X, va a ser igual a R multiplicado por el coseno de tita. Podemos obtener también el seno de tita. Va a ser igual a cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es R. De acá, Y va a ser igual a R por el seno de tita. Y Z se va a mantener, ¿no? Z va a ser igual a Z. Entonces, hay una relación entre sistemas. En el sistema cilíndrico manejamos tita, R y Z para ubicar a cualquier punto del espacio. En el cartesiano, X, Y y Z. Y la relación de ambos sistemas es estas ecuaciones, son estas tres ecuaciones. X igual a R cos de tita, Y igual a R sin de tita y Z igual a Z. Con estas tres ecuaciones podemos relacionar ambos sistemas. Y ya se nos cumplió el tiempo. Ya es las 4. Un poco más les quería hablar. Sistema de coordenadas cilíndricas generalizado nos falta. Y las coordenadas esféricas. Esféricas generalizadas y transformar algunos ejercicios. Ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Les puedo enviar un video de esto, por favor? Clase extra, no hay mucho tiempo para pasar clase extra. Sábados ya no puedo. Un video les enviaré, por favor, hablándoles de esto, de esta parte del cambio de sistemas. Aquí dejaremos nuestra clase si no tienen preguntas de lo anterior o cualquier duda. ¿Dudas, preguntas? Ya, compañeros, entonces aquí lo dejaremos nuestra clase. La próxima semana directamente voy a intentar grabarles un video de esa parte del sistema de coordenadas, cambio de sistema. Y eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Agustín. Nos vemos. Hasta luego, Dudas, preguntas, Auxi. háganmela nomás a mi chat, si tienen cualquier duda de sus problemas. Nos vemos.